Hay asesinatos que se resuelven en cuestión de días, con culpables claros y pruebas contundentes. Pero también existen crímenes que resisten el paso del tiempo, enigmas oscuros que han desafiado a policías, investigadores y criminólogos durante décadas o incluso siglos, casos donde las piezas no encajan, donde cada pista abre nuevas incógnitas y donde la verdad parece enterrada bajo capas de misterio. Hoy, en la lupa del crimen, te llevaré a través de los 7 crímenes más enigmáticos de la historia, aquellos que permanecen sin resolver y que todavía hoy continúan generando teorías, sospechas y escalofríos. Jack el Destripador, el asesino del Londres victoriano. En 1888, las calles de Whitechapel, en Londres, fueron escenario de uno de los crímenes más famosos de todos los tiempos. Jack el Destripador asesinó brutalmente al menos a 5 mujeres, todas trabajadoras sexuales, y desfiguró sus cuerpos con una violencia aterradora. El asesino nunca fue identificado. Se barajaron sospechosos que iban desde médicos hasta miembros de la realeza, pero jamás se logró señalar a un culpable definitivo. Más de un siglo después, su identidad sigue siendo uno de los grandes enigmas de la criminología. Los asesinatos de Villisca, Estados Unidos. En 1912, la pequeña ciudad de Villisca, Iowa, se despertó con una escena aterradora. 8 personas, 6 de ellas niños, habían sido asesinadas con un hacha dentro de su propia casa. A pesar de múltiples sospechosos, incluidos vecinos y un predicador itinerante, nadie fue condenado. La brutalidad del crimen y la falta de un culpable confirmaron el caso como uno de los misterios más perturbadores de Estados Unidos. Hoy, la casa sigue en pie y se ha convertido en lugar de peregrinación para investigadores paranormales, quienes afirman que los espíritus de las víctimas aún claman justicia. El Zodiaco, el asesino que jugaba con la policía. Entre 1968 y 1969, un asesino aterrorizó California con una serie de homicidios y cartas burlonas enviadas a la prensa. Se hacía llamar el Zodiaco. En sus mensajes incluía símbolos, acertijos y amenazas, algunos de los cuales jamás fueron descifrados por completo. Aunque se sospecha que cometió al menos 5 asesinatos, él mismo afirmó haber matado a 37 personas. Lo inquietante es que, pese a las investigaciones y los perfiles psicológicos elaborados, su identidad jamás fue revelada. El misterio de la familia Hinterkaifeck, Alemania. En 1922, en una granja aislada en Baviera, 6 miembros de la familia Gruber fueron asesinados con una azada. Días antes, los vecinos aseguraron que la familia les contó haber escuchado pasos en el ático y haber encontrado huellas extrañas en la nieve que llevaban a la casa, pero ninguna que saliera de ella. Lo más perturbador es que, tras el crimen, alguien alimentó al ganado y mantuvo la chimenea encendida durante días, como si el asesino hubiera permanecido allí, conviviendo con los cadáveres. El responsable nunca fue descubierto. El caso de Isdalwoman, Noruega. En 1970, en el valle de Isdalen, Noruega, fue hallado el cuerpo carbonizado de una mujer no identificada. Cerca de ella había botellas de licor, pastillas para dormir y documentos falsos. La autopsia reveló altos niveles de monóxido de carbono y pastillas en su organismo, pero no se pudo determinar si se trataba de un suicidio, accidente o asesinato. Investigaciones posteriores descubrieron que había viajado por Europa con múltiples identidades falsas. Muchos creen que era una espía de la Guerra Fría, pero su verdadera historia se llevó a la tumba. El asesinato de Olof Palme, Suecia. En 1986, el primer ministro sueco Olof Palme fue asesinado a tiros en plena calle de Estocolmo mientras caminaba con su esposa. Lo desconcertante es que ocurrió en una de las capitales más seguras del mundo, y el asesino escapó sin dejar rastro. Durante décadas hubo múltiples teorías, desde un complot político hasta operaciones de inteligencia internacional. Recién en 2020,
La fiscalía señaló a un hombre como el principal sospechoso, pero este había muerto años antes y nunca pudo ser juzgado. El caso de la Dalia Negra, Estados Unidos. En 1947, Los Ángeles se vio sacudida por uno de los crímenes más crueles y misteriosos de su historia. El cuerpo de Elizabeth Short, apodada por la prensa como la Dalia Negra, fue encontrado brutalmente mutilado y con señales de tortura. La investigación generó decenas de sospechosos, pero ninguno fue acusado formalmente. La brutalidad del crimen, sumada a la vida enigmática de la víctima, convirtió el caso en un mito que aún hoy sigue sin respuesta. Estos 7 crímenes comparten un elemento en común. Todos dejaron un vacío imposible de llenar, un enigma que resiste el paso del tiempo y que, en muchos casos, podría cambiar por completo nuestra percepción de la historia si algún día se resolviera. Y aquí hago una pausa para recordarte algo importante. Si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más casos. Ahora continuemos con la reflexión final. ¿Qué hace que un crimen se convierta en un misterio eterno? No es solo la violencia de los hechos, sino la imposibilidad de obtener respuestas claras. Son las cartas burlonas del zodiaco, las huellas invisibles en la nieve de Hinterkaifeck, o la figura sombría de Jack el Destripador acechando en los callejones de Londres. Cada uno de estos casos es una herida abierta en la historia del crimen. Algunos se han convertido en leyendas urbanas, otros en obsesión para criminólogos y detectives aficionados. Pero lo que todos comparten es el eco del silencio. Un silencio que pesa más que cualquier confesión. Tal vez nunca conozcamos la verdad detrás de estos enigmas. O tal vez, en algún archivo polvoriento o en la memoria de un testigo olvidado, aún se esconda la pieza que completaría el rompecabezas. Hasta entonces, estos crímenes seguirán siendo faros oscuros que nos recuerdan lo mucho que la humanidad todavía ignora de sí misma. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos casos consideras el más inquietante? ¿El enigma eterno de Jack el Destripador, el misterio sin rostro del zodiaco o la macabra escena de la familia Hinterkaifeck? Déjamelo en los comentarios. No olvides dar like a este video si te ha atrapado. Y por supuesto, suscribirte a La Lupa del Crimen para seguir explorando juntos los misterios más oscuros de la historia.